Buenas noches para todos. Soy Sandra Patricia González, la líder de la maestría en Educación Intercultural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Es un gusto para nosotros estar en este evento, un evento que nos convoca junto con el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, el CELEI en Chile, en el marco de un convenio para conocer el trabajo que ha venido adelantando nuestra querida conferencista, la doctora María Alejandra Marcellí. Es un gusto, doctora María Alejandra, estar con usted esta noche presentando el proyecto El Investigador como método, un proyecto de conocimiento en resistencia. La doctora María Alejandra es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Puebla, es maestra en desarrollo familiar por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y doctora en estudios regionales con especialidad en problemas educativos regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha sido docente de instituciones públicas y privadas de educación superior y posgrado y profesora investigadora en centros de posgrado dedicados a la formación del magisterio. En resumen, el trabajo aborda el problema de la investigación que, aun cuando se presenta como una crítica al sistema, en su afán de racionalización y cientificidad, termina atrapada, absorbida y transformada en un dispositivo de poder que, lejos de desmantelar las estructuras hegemónicas, las reproduce. Para analizar este fenómeno se propone, nos dice la investigadora, la doctora María Alejandra, investigar como método una mirada multiposicional que permite examinar el ensamble de las narrativas que configuran la identidad del investigador, concebida aquí como un territorio de disputa. Le doy la calurosa bienvenida a este encuentro académico, doctora María Alejandra. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco mucho la invitación, profesora Sandra. Gracias a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y al CELEI por la invitación. El día de hoy quiero hablarles sobre un proyecto que es en proceso de construcción en el marco del programa postdoctoral en teoría crítica de la educación inclusiva, perspectivas teórico-políticas y metodológicas para una educación inclusiva transformadora en el sur global. Este trabajo se ha titulado El investigador como método, un proyecto de conocimiento en resistencia. Eh, la presentación va sobre estos tópicos, el investigador como método en clave de resistencia epistemológica, la performatividad del método, las metáforas como dispositivos para un análisis multiposicional, proyectos de conocimiento en diálogo, metodología situada, análisis documental metafórico como estrategia de lectura crítica y la discusión. El investigador como método en clave de resistencia epistemológica. Insostenible pensar en una investigación completamente imparcial. Creo que tenemos
Siguiendo la tesis de Mieke-Val, resulta insostenible pensar en una investigación completamente impersonal, es decir, toda indagación parte de un narrador que se inscribe en la narración misma, opera como figura homodiegética o incluso omnisciente y que se sitúa en primera o segunda persona. No hay narración sin enunciador. La clave entonces es si el investigador no es un mero observador, sino un agente de focalización que dirige la atención con sus y segundos. En tanto figura narrativa, el método no es una herramienta que se aplica sobre una realidad dada. Por el contrario, esta concepción se alinea con la idea de que la realidad no es única ni estática, sino que se compone de múltiples capas interactivas que desbordan toda posibilidad de representación neutral o totalizante. Por ello, las metáforas como flujo y constelación permiten pensar la complejidad, el movimiento y la imprecisión de aquello que las ciencias sociales y humanas intentan capturar, puesto que lo que está en juego no es lo que se conoce, sino cómo se le hace conocer. Aunque muchas corrientes críticas como la sociología comprensiva, el postestructuralismo, los estudios de la diferencia, el pensamiento decolonial, postcolonial, las epistemologías feministas han cuestionado la rigidez del método, la conversación metodológica continúa anclada en nociones técnicas de rigor y exactitud. Se presupone que existe una versión más precisa de la realidad por descubrir y que ésta debe ajustarse a formas investigativas validadas por la tradición académica eurocentrada. Entonces, desde este punto de vista, es crucial recuperar la noción de performatividad del método, que ha sido inspirada en autores como Erika Burman, Sandro Mesadra, Neilson y Chen, que busca subvertir las formas disciplinadas y moralizantes del método académico. Se trata de deshigienizarlo, de devolver su dimensión política y de hacerlo transitar por otros territorios de sentido. En consecuencia, la figura de la investigación se convierte en una subjetividad encarnada, tensionada por su historia, por su afectividad y por condiciones materiales de producción. Por tanto, las preguntas epistémicas no pueden limitarse a qué es el objeto. Por el contrario, deben ampliarse a dónde es el objeto y cómo deviene el objeto. Esta discusión se profundiza cuando se incorpora la interseccionalidad como una metáfora potente que permite leer la realidad en distintos planos simultáneos de complejidad. En una dimensión, opera como una lente crítica que posibilita comprender dónde es el objeto y cómo deviene a partir del análisis del entrelazamiento de múltiples ejes de opresión, siguiendo a Crenshaw, raza, clase, género, sexualidad, disciplina o incluso afiliación institucional, que configuran al sujeto investigador. Esta lectura problematiza su posición respecto a los regímenes de legitimación epistémica en los que está inserto. Simultáneamente, la interseccionalidad puede ser comprendida como una metáfora que abre la posibilidad de pensar desde y con otras metáforas. Este ejercicio permite ampliar el repertorio de lectura del mundo y reconocer que el investigador no puede ser reducido a una lógica de causas y efectos en términos de poder y resistencia. En cambio, se constituye en un entramado complejo de factores estructurales, políticos, crítico-culturales y relacionales, siguiendo las ideas de Patricia Hill Collins. Finalmente, aunque no como punto de llegada, sino como forma de entrelazamiento, la interseccionalidad traza vínculos entre distintos proyectos de conocimiento, marcoanalíticos, narrativos y políticos. En este entramado, el investigador como método es uno más entre otros, y su sentido se construye en diálogo sin pretensión de cierre ni jerarquización. Así pues, el investigador como método puede entenderse como un proyecto de conocimiento, en tanto constituye una respuesta a la crisis de representación y a la hegemonía epistémica. Este gesto, por supuesto, que lo que busca es reivindicar lo situado, lo afectivo, lo encarnado y lo político como dimensiones constitutivas en la producción de conocimiento. En este sentido, organiza una manera específica de pensar, de hacer y de decir investigación, obviamente con implicaciones ontológicas, epistemológicas, éticas y políticas. Entonces, el objetivo de este trabajo es explorar la figura del investigador como método en sí mismo que contribuye a la producción de mundos posibles. A través de un análisis documental y metafórico,
Este trabajo propone una lectura crítica que desestabiliza las nociones tradicionales de método, de rigor y neutralidad, y ensaya un pensamiento epistémico en clave de resistencia. Para ello, como ya he comentado al inicio de la presentación, la estructura responde a una progresión argumentativa que va desde el cuestionamiento del método como técnica neutral hasta la afirmación del investigador como acto de resistencia afirmativa. Parto de la tesis central de que el investigador no es un sujeto que aprehende la realidad de manera objetiva. En cambio, es en sí mismo el método. En términos de Strangers, es posible decir que el propósito no es ofrecer respuestas definitivas ni programas cerrados frente al problema de la investigación performativa, sino en convertirnos en el idiota de Luciano para ralentizar la razón, abrir un espacio de duda, un momento de vacilación respecto de lo que consideramos bueno y de las acciones que legitimamos en su nombre. Este desplazamiento epistemológico interrumpe la urgencia de quienes se apresuran a salvar el mundo desde certezas preestablecidas para invitarnos a cuestionar lo profundo, ¿no? Y sostenido de las condiciones en que producimos conocimientos y de los efectos que este conocimiento genera. Entonces, para hablar de la performatividad del método, es necesario analizar algunos datos empíricos. Más del 80% de los sistemas de investigación científica en Latinoamérica se concretan en 5 países bajo criterios de productividad predominantemente cuantitativos. Y si hacemos una revisión exhaustiva de artículos científicos que han sido indexados en Scopus entre ciertos periodos de tiempo, nos daremos cuenta que pocos de ellos abordan la subjetividad como un componente metodológico crítico. Además, la mayoría de los proyectos, por ejemplo, en el caso de México, que han sido financiados durante años recientes, fueron categorizados como tecnocientíficos y priorizan impactos cuantificables sobre procesos de transformación cultural y social. El problema de esto es que los criterios de productividad cuantitativa producen activamente el tipo de conocimiento que consideran válido. Y este fenómeno, por supuesto, que trae varias implicaciones. La primera de ellas es que la producción de una estructura fundamentalmente desigual, ¿no? Centra los recursos en un número reducido de instituciones y de geografías, y al mismo tiempo define los temas y metodologías que considera legítimas. La segunda consecuencia es la exclusión sistemática de perspectivas, de enfoques y de objetos de estudio que no se ajustan a los estándares dominantes y que son invisibilizados estructuralmente. Aquello que no se mide ni se publica bajo los criterios métricos predominantes deviene insistente en términos políticos y epistémicos, ya que queda fuera de todos los círculos de validación, distribución y financiamiento. La tercera consecuencia es la reducción y simplificación de la complejidad inherente a los fenómenos sociales y culturales, apelando a las palabras de Edgar Morin, a un conjunto de variables que por supuesto son controlables. Y este borramiento epistemológico instala lo que Lowe ha llamado anteojeras normativas restrictivas, que imponen una visión limitada de la realidad en tanto restringen cómo debe y qué se debe de investigar. Este triple mecanismo del que hablo tiene que ver con la centralización, la extrusión, la instrumentalización. Es la expresión de una performatividad del método. Como advierte Lowe, a pesar de los aportes del postestructuralismo, de la sociología comprensiva, del postcolonialismo, de las epistemologías feministas, si nos damos cuenta, la conversación del método sigue anclada en la idea de rigor, como la búsqueda de la versión más técnica, de la versión más precisa de una realidad objetiva. Y siguiendo a Latour, esta normativa metodológica deriva de lo que denomina la constitución moderna, que opera mediante 2 momentos y movimientos simultáneos. Uno que tiene que ver con la purificación. Se separa naturaleza, sociedad, hechos de valores, sujetos de objetos. Y el segundo tiene que ver con la traducción, que prolifera híbridos socio-técnico-naturales e invisibiliza las negociaciones que los constituyen. Así instala la creencia de que existen hechos puros, ¿no?, como propiedades de la ciencia, y valores como propiedades de la política y la cultura. Entonces, la separación radical entre naturaleza y sociedad, mediante el proceso de purificación,
al tiempo que genera pero invisibiliza entidades híbridas mediante el proceso de traducción. Esta operación, por supuesto, permite clasificar artificialmente los híbridos, ¿no? Ya sea como entidades naturales o como entidades puras o como meras decisiones sociales. Y esto borra el carácter mixto y las negociaciones que los constituyen. Los descubrimientos de la sociología de la ciencia y la tecnología, que han sido enlazados con lecciones que nos ha dado la teoría cuántica, evidencian precisamente lo contrario. En el texto de Latour sobre la vida del laboratorio muestra que los laboratorios científicos producen conocimiento a través de prácticas específicas, de instrumentos, de negociaciones colectivas, moldean la realidad científica. De manera similar, Moll en el libro El cuerpo múltiple analiza que las tecnologías médicas y los métodos diagnósticos transforman, multiplican las definiciones de enfermedades. En otro campo, Mackenzie examina la construcción social de los mercados financieros a través del uso de modelos matemáticos. Finalmente, en las ciencias sociales y humanas, investigaciones etnográficas, como las de Sarah Pink, revelan que las elecciones metodológicas afectan las relaciones observadas y las narrativas producidas. Todos estos trabajos que podemos ver ahí en la pantalla desestabilizan la idea de hechos puros, ¿no? De matter of facts, al mostrar que son el resultado de procesos de fabricación complejos y refuerzan la necesidad de entenderlos como matter of concern, es decir, como ensamblajes sociotécnicos cuya constitución debe ser problematizada en lugar de ser naturalizada. Y bueno, frente a este escenario, la idea de una cosmopolítica funciona como un operador de igualdad que suspende las conclusiones totalizantes y obliga a decidir en presencia de aquello que permanece sin voz, sin ser escuchado o sin visibilidad. La cosmopolítica, lejos de ser un principio abstracto, exige los modos de concreción y de práctica. Y en esta investigación, dicha puesta en práctica se articula a través de la noción de el investigador como método, planteada, como ya he dicho, como una estrategia de subversión epistemológica, busca desmoralizar el método, es decir, sacarlo de la rigidez técnica y normativa que lo caracteriza en el clima académico actual. Entonces, el investigador como método parte de reconocer que el propio sujeto investigador está implicado en los mundos que pretende conocer. Se trata de un posicionamiento que, como advierte Miekeval, se opone a la desidia intelectual, a los automatismos metodológicos, para situar al investigador en un espacio multiposicional que se ve afectado por sus condiciones materiales, afectivas y geopolíticas. Ahora bien, las metáforas funcionan como hilos sensibles y conceptuales que entretejen proyectos de conocimiento heterogéneos, que los dota de coherencia y de sentido. Cada proyecto de conocimiento se sostiene explícita o implícitamente en metáforas que orientan sus marcos epistemológicos, éticos y políticos. Al operar de manera simultánea en distintos niveles, las metáforas enriquecen el análisis multiposicional del investigador, ya que hacen visibles las relaciones sociales, ideológicas y políticas que usualmente permanecen veladas. En un nivel, por ejemplo, la metáfora actúa como figura retórica y construcción narrativa. Aquí podemos seguir a Miekeval con el texto de conceptos viajeros, en la que explica que la metáfora no se trata de un adorno literario, ¿no? Es una herramienta metodológica que permite leer imágenes y textos como claves interpretativas, capaces de mirar dentro, look in, y también capaces de recabar en los objetos de estudio. Y esta dimensión retórica se conecta con la teoría cognitiva de Lakoff y Johnson, quienes muestran que el pensamiento es inherentemente metafórico. Su tipología incluye metáforas estructurales, como pensar algo en términos de otra cosa. Por ejemplo, usamos siempre metáforas en nuestro discurso diario, como la discusión es una guerra, ¿no? Y esta metáfora puede variar según el contexto social. Para otra cultura, la discusión puede significar otra cosa que no sea guerra. También hay metáforas ontológicas, como atribuir entidades a procesos, ¿no? Es decir, aquellas cosas que son objetos, que son inertes, les atribuimos identidades. Por ejemplo, vamos a combatir la inflación o nuestra mente es una máquina, ¿no?
También habla de otras metáforas como las orientacionales, que consisten en mapear conceptos en el espacio, como por ejemplo el futuro por delante. En las sociedades occidentales el futuro siempre lo vemos por delante, ¿no? O caer en depresión, ¿no? Obviamente en otras culturas estos referentes pueden cambiar. Por ejemplo, en la cultura indígena maya, el futuro no se muestra por delante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la metáfora media entre sujeto y mundo y configura la experiencia y guía la acción. Sobre este sustrato común, la metáfora adquiere una dimensión también y política en la construcción o resignificación de identidades. Y aquí podemos recurrir a Patricia Hill Collins en The Black Feminism Thought, donde las metáforas son herramientas críticas y epistémicas para desmontar los regímenes de opresión racial y patriarcal. Y al mismo tiempo operan como recursos expresivos que condensan experiencias subalternas y habilitan resistencia. De ahí que califique a la interseccionalidad como una metáfora conectora, es decir, como un atajo que moviliza sensibilidades previas para ver interconexiones y polinizar los diálogos entre proyectos de conocimiento que desde lugares diferentes, desde lugares diversos, piensan problemas semejantes. Y esta potencia performativa también dialoga con Judith Butler. Él utiliza imágenes y metáforas para desnaturalizar categorías de identidad. Especialmente Butler trabaja con el género, ¿no? Y también exhibe su carácter normativo y constructivo. Asimismo, Donna Haraway con la idea del cyborg subvierte los regímenes de verdad, hibrida ontologías, desarma dicotomías, por ejemplo, entre humano y máquina, naturaleza y cultura, y abre espacio a posibilidades transgresoras de agencia y de comunidad. Y finalmente, en un tercer nivel, la metáfora se consolida como un concepto filosófico, epistémico, y bueno, aquí recurrimos a Rosy Braidotti, quien la moviliza para expandir categorías clásicas como identidad, sujeto y agencia desde el poshumanismo nómada, ¿no? Y rearticular la ontología y la epistemología más allá del humanismo rígido. Jacques Rancière también la emplea para interrogar la distribución de lo sensible, esto es, la repartición de lugares, de tiempos, de competencias que autoriza quién puede ver y quién puede decir. De modo que la metáfora deviene instrumento de emancipación al redistribuir el poder intelectual y desarmar jerarquías del saber. Paul Ricoeur, con su noción de metáfora viva, explica cómo la metáfora reconfigura el pensamiento y la realidad y genera un nuevo sentido mediante un desvío creativo del lenguaje que desplaza los marcos de referencia disponibles. Estas tres dimensiones, retórica narrativa, crítica política identitaria y filosófica epistemológica, no son estratos aislados, sino son capas superpuestas que se entrelazan durante la práctica investigativa y juntas transforman el marco integrador para un análisis multiposicional. Es decir, al investigador un prisma plural para interpretar textos, prácticas y discursos, para formular preguntas nuevas, para problematizar verdades establecidas desde múltiples puntos de vista. Y en este horizonte propongo entender al investigador como una metáfora metodológica, no como un mero sujeto biológico, sino como una figura analítica que hace visible cómo saberes y prácticas coloniales se inscriben en cuerpos, relaciones y discursos. Y bueno, esto no solo afecta a los sujetos de estudio, los objetos de estudio, sino el acto mismo de investigar. Y a la vez, el investigador se convierte en una posibilidad de resistencia y de transformación. Y bueno, a lo largo de la consulta de diferentes proyectos de conocimiento encontramos metáforas, ¿no? Aquí he enlistado algunas de ellas, como el investigador como creador del mundo, según Rancière. Él piensa que investigar, bueno, en términos de Rancière diríamos que investigar no solo consiste en el acto de describir, sino en redistribuir lo sensible, ¿no? En tanto, el acto de investigar nos llevaría a componer el mundo. Cada elección de objetos, de archivos, de categorías, formas de escritura, reconfiguran los mapas de visibilidad e inteligibilidad. También la idea del investigador como dispositivo, ¿no? Como un ensamblaje de técnicas, de normas, de saberes, de efectos, afectos, instituciones que capturan, producen y ordenan enunciados y los sujetos, ¿no? Entonces,
El investigador no es un ente aislado, sino es un nudo en redes de poder y de saber. El investigador, perdón, como identidad performativa, también me parece que es una metáfora sumamente potencial, ¿no? Desde términos de Lyotard y Lazzarato, ¿no? Los investigadores hacemos en la acción y en los regímenes de enunciación. Muchas veces al nombrarnos como investigadores tenemos que cumplir con esas expectativas sociales que se depositan en nosotros, ¿no? Al nombrarnos como personas comprometidas con el cambio social, con eh, la política investigativa, nos compromete, el discurso nos compromete a actuar en conformidad. Otras, como Butler, dice que la identidad es performativa, ¿no? Nuestros actos son reiterados y estos actos reiterados instituyen al sujeto investigador, ¿no? Entonces, nosotros hemos repetido ciertos actos para, no sé, estilos de cita, ética, la voz autoral, hemos conseguido ciertas credenciales que performan la identidad del investigador. Y finalmente, el investigador interseccional, ¿no? Hay una posición investigativa que coproduce en intersecciones, ¿no? Según nuestra raza, nuestra clase, nuestro género, nuestra sexualidad, nuestra disciplina o nuestra afiliación. Y estas marcas moldean nuestros accesos, nuestros riesgos y no nuestra autoridad epistémica, ¿no? De ahí que, por ejemplo, muchas mujeres feministas afro intelectuales se han dedicado al estudio de a los estudios de género e interseccionalidades, ¿no? También el acceso que nosotros podemos tener a cierto grupo, ¿no? de compañeros que estén inmersos en el campo de la investigación, también depende obviamente de nuestra disciplina o de nuestra afiliación, de la institución de la que hemos egresado o en la institución en la que creamos nuestras prácticas investigativas. Para poder también estudiar al investigador como método, es necesario recurrir a otros proyectos de conocimiento, ¿no? Un proyecto de conocimiento es un entramado político, epistémico, que produce realidades sociales más que solo describirlas. Los proyectos de conocimiento no son neutrales, sino que están atravesados por relaciones de poder que delimitan qué saberes consideramos legítimos, quiénes pueden producir conocimiento, bajo qué condiciones, qué cuerpos, qué prácticas, qué identidades son visibilizadas o invisibilizadas, ¿no? Entonces, un proyecto de conocimiento se configura por regímenes de verdad, siguiendo a Foucault, organiza la producción, la validación y la circulación del saber. Y estos proyectos tienden a disciplinar y a normalizar lo que el doctor Aldo Campo llama modelos de legitimación, pero también pueden abrir espacios de desnormalización y de construcción de saberes auténticos, ¿no? Entonces, un proyecto de conocimiento no es solo un diseño investigativo, sino es un campo en disputas que involucra instituciones, marcos normativos, comunidades de prácticas y horizontes políticos. Y desde un enfoque de colonial y crítico, es necesario subrayar que un proyecto de conocimiento examina qué exclusiones producen estos proyectos y cómo podrían transformarse en plataformas emancipadoras. Entonces, para poder estudiar al investigador como método o como dispositivo performativo, eh, puedo recurrir a estas y otras tradiciones de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, para problematizar autores como Lazzarato, como Escobar, como Agamben, como la teoría de la antipsiquiatría, que ahí se ubican Foucault, Sass, Basaria. También me podrían ayudar Chela Sandoval sobre el texto de metodología del oprimido, que tiene que ver con mercancías, simulacros e imágenes, ¿no? Sobre cómo el investigador se va más sentido en la interacción de imágenes, vender mercancías y crear simulacros de, no sé, de apoyo, ¿no? O de visibilización de los agentes subalternizados, ¿no? También creo potencial recuperar algunas teorías como las de Spivak, que tienen que ver con la subalternidad, ¿no? Ella dice, bueno, es que las otras personas, que digamos que es las personas que son receptoras de algunos proyectos de investigación, ¿no? Los subalternizados, no es que no hablen, son personas que hablan, pero que no son escuchadas por los gremios que tienen el poder, ¿no? Y también habla sobre el riesgo de la traducción o el ejercicio de traducción que lleva a cabo el investigador cuando habla en nombre de los otros o por los otros o en lugar de los otros, ¿no?
Silvia Winter con su idea de infrahumanidad, Iris Marion Young, que ayuda muchísimo a develar como las 5 caras de la opresión que tienen que ver con marginación, con violencia, con ausencia de poder. eh, y hay otros autores que pueden ayudarme que tienen que ver con la metodología, ¿no? Ya he hablado de John Lau, de Erika Burman, de Chen Nelson y Mesadra, Judith Butler, Lyotard, Lazzarato. Estos autores pueden ayudarme a articular una metodología que me permita revelar cómo el investigador se sitúa de manera estratégica como un nodo para crear una realidad, ¿no? Ahora bien, la metodología que sustenta este proyecto se define como un análisis documental y metafórico, ¿no? Es decir, se entiende no como un proceso técnico de lectura de documentos, sino más bien como una estrategia de investigación situada que se reconoce, se encarna geopolíticamente, localizada e interseccionalmente. En lugar de reproducir la idea positiva del método como una herramienta neutra que representa un mundo externo y predado, ¿no? Entonces, esta metodología asume la performatividad del método, la lectura, la selección, la interpretación de documentos como prácticas que producen realidad, no simples actos de descripción. Entonces, desde esta perspectiva, el análisis documental que hago no se reduce a recopilar, sistematizar información textual, sino que se concibe como un proceso creativo y crítico de composición. Es decir, parto de que los documentos no son artefactos cerrados, sino son objetos híbridos atravesados por negociaciones políticas, epistémicas e institucionales, ¿no? Entonces, leer los documentos implica reconocer las condiciones materiales de su producción, los regímenes de verdad que los sostienen y las exclusiones que se activen. Y este análisis documental se le incorpora un componente metafórico como herramienta central para problematizar y aperturar la interpretación. Entonces, la metáfora, lejos de ser un recurso ornamental, como ya he dicho, funciona como un dispositivo epistémico que es capaz de visibilizar lo que permanece oculto en las relaciones de poder, en los órdenes discursivos o en las prácticas académicas. Aquí quiero seguir a la Coffee Johnson, les reconocen que el pensamiento humano es inherente metafórico, ¿no? Por lo que identificar y tensionar las metáforas que organizan los discursos permite desarticular las categorías dominantes y abrir nuevas posibilidades de sentido. Entonces, metodológicamente, el análisis documental metafórico sigue 4 pasos, sigue 4 movimientos entrelazados. Uno tiene que ver con la localización, es decir, sitúa al investigador y los documentos en sus condiciones históricas, geopolíticas e institucionales y reconozco las anteojeras normativas que limitan qué cuenta como conocimiento válido. El segundo paso sería la desnaturalización, es decir, identificar categorías, metáforas, regímenes de verdad que estructuran los documentos, visibilizan cómo producen objetos, sujetos y relaciones. En un tercer momento, la metaforización, que es movilizar metáforas críticas y creativas, ¿no? Que permiten abrir grietas en las narrativas dominantes y proponer formas de mirar los fenómenos. Y finalmente, un ejercicio de composición que consiste en articular los hallazgos en un marco plural, que no cierre el sentido, sino que componga mundos posibles a partir de los materiales analizados. Entonces, el análisis documental metafórico no busca producir descripciones exactas o neutrales de los documentos, como ya he dicho, sino generar una lectura crítica, performativa y emancipadora que permite entender cómo los métodos, discursos y categorías hacen el mundo. Entonces, este enfoque, al situarse explícitamente en la intersección entre teoría, política y subjetividad, habilita una práctica investigativa comprometida con el desmantelamiento de las jerarquías epistémicas y la apertura de horizontes de posibilidad. Y bueno, finalmente, eh, los resultados que creo que se han logrado hasta el momento son la construcción misma de la metodología como una forma de conocimiento en tanto un gesto crítico, político y performativo. Es político, creo, porque la construcción metodológica se consolida como un acto antidisciplinar
interviene dentro de las estructuras académicas, no para adaptarse a ellas, sino para desestabilizarlas en términos de Spivak, ¿no? Con la idea de sabotaje afirmativo. Es decir, yo conozco muy bien cómo funcionan los sistemas de investigación, al menos aquí en México y en otros países de Latinoamérica, y en este ejercicio creo que sé cómo desestabilizarlas, no para adaptarme a ellas, ¿no? Sino para criticarlas. ¿Por qué? Porque se ha creado muchísima investigación parasitaria que ha conseguido financiamientos, y no con eso quiero decir que toda la investigación sea parasitaria, sino que hay investigación performativa y parasitaria que sí buscan, ¿no? Los financiamientos o que el investigador obtenga cierto tipo de credenciales, ¿no? Y por eso considero que que contiene una dimensión política, ¿no? Y en esta línea, el ejercicio metodológico se torna un campo de tensión en el que se evidenciaron los límites de las formas tradicionales de validar el conocimiento, que son estas metodologías que ya conocemos tradicionales, empírico-analítica, hermenéutica interpretativa, sociocrítica, y al mismo tiempo genera apertura hacia la producción de saberes encarnados, situados y políticamente comprometidos. Metodológicamente, creo que el trabajo muestra que la renuncia a un método preestablecido no implica ausencia de rigurosidad. Por el contrario, al leer estos textos que han trabajado sobre, por ejemplo, en el caso de Erika Burman, el niño como método, o Chen como Asia como método, o Mesadre y Nelson como la frontera como método, ¿no? Creo que sí tienen un compromiso con la lógica de indagación multiposicional, situada y procesual, que se adapta a los movimientos de la propia realidad investigada, ¿no? Y este gesto desestabiliza la linealidad, el control, la predicción propias de la metodología tradicional y revela las lógicas de poder que atraviesan el acto de investigar. Y finalmente, desde una dimensión estética, creo que la metodología creada pone en cuestión las imágenes legitimadas del investigador y del investigado, y se constata en tanto los científicos como los sujetos no científicos, es decir, la población en general, han sido inscritos históricamente en narrativas que los esencializan, ¿no? Por ejemplo, los investigadores como portadores de objetividad, ¿no? Estos fantasmas que nos siguen, ¿no? Y a los otros, que es la población en general, ¿no? Los sujetos de estudio como objetos, ¿no? Y en este proceso metodológico, obviamente se permite recuperar voces, experiencias, afectos silenciados y se reivindica al investigador como presencia implicada en un proceso de coproducción de sentido. Y bueno, este es digamos que la reflexión metodológica que hasta el momento he hecho a partir de este trabajo de investigación que se ha titulado El investigador como dispositivo performativo. Agradezco mucho el tiempo y la escucha. Gracias a usted, doctora María Alejandra. No sé si haya alguna pregunta en el chat. Eh, Kevin, no sé si de pronto ves allá alguna pregunta en el chat, si no, pasamos a un contexto y una pregunta eh, que tenemos para nuestra conferencista. Perfecto, gracias. Eh, Habla la doctora María Alejandra en su investigación eh, de el investigador como método, un proyecto de conocimiento en resistencia. Em, Aborda lo que, digamos, representa o cómo intervienen en esta investigación tanto el investigador como el investigado. Nosotros, digamos que traemos ahora una, un pensador, un sociólogo, Orlando Falsborda, quien Ujú, se destacó como investigador y pensador
colombiano, fundador de la investigación Acción Participativa en América Latina. Uno de los aportes principales de la investigación Acción Participativa señala que en lugar de investigar sobre las comunidades, Falsborda proponía investigar con ellas. Nos Ujú, dice también que la investigación acción participativa busca un conocimiento útil para esos mismos actores con los que se trabajan, ¿verdad? Con el fin de, además de promover su empoderamiento del que hablamos ahora, también transformar esa realidad social, ese contexto. En ese orden de ideas, esa investigación, acción participativa que nos plantea Falsborda, cómo se articula en el marco de el investigador como método, ¿verdad? Un proyecto de conocimiento en resistencia. muchas gracias por su pregunta y me parece muy interesante. Conozco a Fals Borda, bueno, porque como escucharon al inicio, soy psicóloga de formación y trabajo con comunidades. He tenido la oportunidad de trabajar con comunidades bajo proyectos financiados por CONACYT, que es la institución financiadora aquí en México. Y la metodología que se sugiere usar en este tipo de proyectos es precisamente la investigación-acción participativa, ¿no? Me parece que la apuesta de Falsborda es sumamente importante, es emancipadora, ¿no? Es construida desde abajo y desde dentro, con estos actores sociales, ¿no? El problema, creo, es cuando las políticas educativas intentan usar este tipo de teorías, ¿no? O referentes metodológicos para sus proyectos. Y entonces las instituciones financiadoras, ¿no? O las fundaciones o quienes auspician los proyectos siempre piden utilizar indicadores de orden cuantitativo, ¿no? Es decir, demostrar que existe un cambio a nivel comunitario, ujú, y que este cambio se puede dar en un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, creo que el ideal emancipador que tenía Falsborda o que tiene Falsborda se puede ver, ¿no? Disuelto a través de este tipo de proyectos. Aquí la intención es precisamente esa, ver cómo funcionan los sistemas de investigación, cómo se articulan, cuáles son sus discursos, sus políticas, para ver cuáles son los puntos de fractura, ¿no? O los puntos de quiebre a partir de podemos, ¿no? Repito, siempre nos pedirán en todos los proyectos de investigación acción participativa auspiciados y cuantitativos. Y no todos los cambios se pueden medir en este orden, ¿no? Afortunadamente, en otros países sé que se han hecho modificaciones sustanciales, ¿no? Incluso hay países que se resisten a estos indicadores como cuantificables. He escuchado el caso, por ejemplo, de Argentina, donde algunas instituciones se han opuesto a estos indicadores cuantificables, ¿no? Entonces, el investigador como método, ¿no? Como un proyecto de resistencia, tendría que ver cuáles son estos puntos de fuga de las instituciones al conocerlas muy bien, ¿no? Y que no se pierda este sentido y político de que viene cargado propuestas como Falcón, ¿no? Paulo Freire y demás teóricos y filósofos en el área del trabajo comunitario. No sé si me he explicado. Claro que sí, doctora María Alejandra. Es un tema que nos daría para seguir trabajando. Yo le felicito por esta gran investigación y la invito para que desde la maestría en educación intercultural podamos podamos construir saber desde esa misma trabajo comunitario que también he tenido la posibilidad de adelantar y bueno, construir, digamos, en el marco de esa interculturalidad y de por supuesto, investigación desde la participación, desde los contextos, desde los territorios, desde el enfoque territorial que tanto bien le harían
a la educación, no solamente de nuestro país, sino también de Latinoamérica. Agradecerle, doctora Ujú. María Alejandra, por este espacio. Y la propuesta, como le digo, es que sigamos articulando para trabajar. No sé si de pronto haya alguna pregunta de nuestros asistentes. Kevin, no sé si de pronto me ayuda. Si no la hay, si la hay, pues la hacemos. Si no la hay, agradecerle nuevamente este espacio. Y gracias a todos los que se han participado. Este es un espacio abierto. Es un espacio que va a quedar en la plataforma de nuestro canal TVUNAD virtual. En nombre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, agradecerles de manera muy especial por haber estado conectados en esta presentación del proyecto que nos hace hoy la doctora María Alejandra Marcelín. Muchas gracias a todos Muchas y gracias un por la abrazo. invitación. Bueno. Gracias. Hasta luego.